Bienvenidos una vez más a Mindful Capital, el podcast donde entrevistamos altos niveles de conciencia. Hoy tenemos un invitado muy bueno, una persona que conocí por las redes sociales. Él también es High Ticket Closer como yo, pero tiene una historia muy conmovedora que cuando me la contó dije, tengo que entrevistarle porque tiene que contar su historia a las personas para que vean que pase lo que pase en tu vida, puedes salir adelante. Entonces, sin más dilación, os presento a Andrés Caicedo. Arturo, muchísimas gracias primero que todo por invitarme a tu programa, ¿cierto? Y pues por abrirme este espacio en el cual, como tú dices, en ocasiones nos toca transmitir quiénes somos, en quiénes nos hemos convertido y servir de ejemplo para quienes están empezando o quienes están pensando en empezar en este mundo. Así que agradecerte 100% por esta gran oportunidad. Por supuesto, mano, por supuesto, gracias. Me gusta tu fondo, muy, muy empresarial. Muy bien. Bueno, pues empecemos desde el inicio. O sea, tú vives ahora en Ecuador, pero eres de Colombia. Coméntame un poco cómo fue tu parte, tu infancia en Colombia, en qué parte naciste. Bueno, Arturo, mi historia es un poco larga, pero vamos a tratar de resumirla, pero que para que las personas que la escuchan vean que más que es una historia trágica, yo siempre lo digo, mi historia es parecida a la historia de muchas personas en Colombia, pero tiene algo diferente en el tema de la resiliencia, la perseverancia y en quién decidí convertirme aún teniendo cierto tipo de circunstancias. Yo soy oriundo, nacido en el departamento del sur del Tolima, del departamento del Tolima en Colombia, hacia el sur, en un pequeño caserío que se llama San Antonio. Yo nací ahí, lamentablemente, en épocas de conflicto, en épocas de guerra, donde pues, el conflicto interno de nuestro país, los que son colombianos saben, estaba muy fuerte en esa época. Y nací en un hogar campesino. Mi padre y mi madre son campesinos y lamentablemente en ese entonces la guerra estaba fuerte y pues nos tocó salir de nuestras tierras cuando yo estaba muy pequeño. Tenía más o menos unos 4 o 5 años y anduvimos y fue complicado porque cuando yo me acuerdo, yo tengo, digamos, como mis recuerdos de que cuando era niño, teníamos en mi casa, en la finca, habían trabajadores, Arturo. Yo me acuerdo que había una cantidad de trabajadores, mi padre tenía una finca de café, más o menos unas 30 hectáreas de café, había Mm. una molienda, ¿cierto? Una molienda de caña, y de la noche a la mañana yo me acuerdo que terminamos en la carretera caminando con mis padres cargando pocas cosas de los que teníamos y nos tocó salir perdiéndolo todo cuando éramos muy niños. Wow, ok. ¿Y de ahí a dónde os desplazasteis? Bueno, mi padre tomó la decisión junto con otras familias de salir hacia lo que es ya la capital del Tolima, que es Ibagué. Salimos y llegamos a Ibagué. Cuando llegamos a Ibagué, así, sin nada, o sea, con las manos como quien dice, una adelante y otra atrás. Y mi padre, lamentablemente, campesino, muy bueno en la parte del campo, desarrollaba muy bien, digamos, en este caso su labor, pero en el área de la ciudad muy complicado. ¿Por qué? Porque se requiere educación, se requiere un trabajo, digamos, en este caso como una base educativa y mi padre no la tenía. Imagínate, nosotros éramos 7 hijos, o sea, mi padre, mi madre y 7 hijos pequeños en el campo, Wow. fácil porque hay alimentación, no nos faltaba nada, pero en la ciudad, o sea, fue complicado. Créeme que fue complicado los primeros días, los primeros meses, incluso los primeros años, demasiado complicado. Mm, entiendo. Ok. Y de ahí fuiste creciendo, ¿no? Y que sigue surgiendo, porque me comentaste que ya cuando tenías 12 o 13 años pasó algo, ¿no? No, mira que yo crecí muy rápido. Cuando digo crecer, hablo de conciencia, hablo de darme de cuenta de la realidad. Porque cuando niño, nosotros llegamos a una residencia que se llamaba Residencia Tokio en Ibagué por el lado de la 21. Y todos nosotros 7 hermanitos con mi papá y mamá en un cuarto, que cuando eso era 4.000 pesos al día que se pagaba y no podíamos pagarlo. Yo me acuerdo que yo me salía con mis hermanos más pequeños y nos íbamos a la plaza del mercado, a la de la 21, a la de la 14 y nos poníamos a pedir alimentos. Me tocó también ir al cementerio de San Bonifacio de Ibagué
a lavar tumbas. Yo me acuerdo que yo me iba a lavar tumbas con mis dos hermanitos. Vendíamos dulces en los buses, desde la parte del jardín hasta arriba, hasta la 21 por Mirolindo, o sea, por todo Ibagué. Nosotros nos subíamos a vender confites porque nos tocó desde niños. Yo incluso recuerdo que por ahí en el 2001, 2002 decidieron invadir un predio, Arturo, y ahí iba mi familia. Y nosotros vivimos 3 años en un campo, literalmente, o sea, en una invasión de cambuches donde hay plásticos y no hay ni siquiera alcantarillado, no hay agua, no hay Mm, luz, las condiciones de vida son complicadas. Y yo fui creciendo en ese ambiente, Arturo, pero mi mente era llevar alimento a la casa, o sea, era llevar, yo no pensaba en otra cosa, sino era llevar alimento a la casa, porque a pesar de que era niña, no tenía ni 9 años siquiera, y yo ya sentía el peso de mis hermanitos llorando, no solamente de mis hermanitos, sino que dentro de la invasión había muchas familias y algunos de ellos, de los niños que estaban ahí, no tenían la facilidad de hacer lo mismo que nosotros. Nosotros éramos más despiertos, veníamos del campo, de levantarnos temprano, de hacer una cosa, y nosotros sí salíamos con mis hermanitos a vender dulces, a llevar alimento a la casa. Algunos otros niños no podían y nosotros veíamos esa situación y fue complicado los primeros años. Yo digo que 3, 4 años después del desplazamiento fueron determinantes para marcar mi vida para lo que se vendría más adelante, ¿no? claro, entiendo. Vale. Y de ahí, bueno, lo bueno es que entre hermanos, pues trabajabais, os apoyabais con vosotros y también apoyabais a vuestra familia, a vuestros Sí. padres. Y de ahí, mientras fuiste creciendo, ¿qué más estuvo pasando? Bueno, Arturo, la verdad es que la infancia fue algo complicada. Mi infancia, en lo personal, fue algo complicada porque yo recuerdo cuando entré a estudiar, pero yo entré a hacer segundo de primaria o primero de primaria teniendo 9 años. O sea, era el más grande del salón. Y aparte de que era el más grande del salón, pues no tenía, digamos, mucho conocimiento porque estando en el campo, qué tema de educación. Aparte de ello, eran otras épocas, eran otros años totalmente distintos y sufrí mucho el bullying. Hablamos del bullying, en este caso, hablamos de que yo iba y todos los niños, era el de la invasión, o sea, el de los zapatos rotos, el que tenía piojos, el que no llevaba la ropa limpia porque en la invasión no había agua, o sea, no había alcantarillado. Como yo también a veces decía, sí, es normal que tú vuelas a cierto tipo, porque donde estábamos viviendo incluso el predio era un basurero, y lo que se hizo fue que se invadió un basurero y fueron unos años complicados y imagínate, o sea, yo me pongo a pensar, yo llegaba a la casa, no encontraba comida, iba al colegio y pues todo el mundo se burlaba de mí porque yo venía a la invasión, llegaba a la invasión y no teníamos, o sea, como ese tipo de circunstancias. Muchas veces me voy a los buses y uno como que siente que las personas quieren ser buenas contigo, pero no siempre pasa lo mismo. Y yo sentía muchas veces ese rechazo. Y aparte de que yo iba a trabajar a los buses, yo me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa, muchas veces los mismos niños del barrio, o sea, otros pelados del barrio, nos robaban. O sea, a mí, literalmente, lo que yo hacía en los buses, yo venía bajando para la invasión y muchas veces a mí me robaron. O sea, me robaban lo poquito que tenía, lo poquito que traía del trabajo, hasta que yo me cansé de eso, Arturo. O sea, Entiendo. yo dije, esto no puede ser posible. Y desde muy pequeño me di de cuenta, Arturo, de que lo que estaba viviendo no lo quería vivir, pero lamentablemente no tenía como una orientación diferente y lo único que hice fue, yo no voy a dejar que me roben, yo no voy a dejar que me humillen, yo no voy a dejar que esto, y me iba desviando de ese camino y me fui pues ya metiendo, digamos, como en el tema de los 9 añitos. Yo me acuerdo que agarraba, si te has visto la película de la rosa, sí, la vendedora de rosas de Medellín, los niños metiendo pegante, yo, 9 añitos, un tarrito de pegante y con pegante, metiendo pegante, ya yo era, o sea, eso era lo que yo me estaba convirtiendo, o a eso era lo que me estaba llevando ya la situación. Mm, vaya, de los 9 años te drogabas con pegamento.
Ah, qué situación Sí, más. claro, obviamente. Y no solamente eso, sino que empecé a robar celulares, o sea, empecé con un amigo o con un supuesto amigo, empecé a robar celulares en el barrio cuando estaban estos celulares, los Nokia 1103. Y pues no había, o sea, yo no había situación, en mi casa era complicada, en mi caso era complicado, en mi casa la situación, y pues como que me fui desviando por ese lado, me fui desviando, la verdad. Ok. ¿Y cómo lo lograste reencontrarte otra vez? Bueno, hubiese gustado que la situación fuera diferente. Yo fui aprendiendo, fui mirando, fui dándome cuenta de que aún dentro del mundo delincuencial habían cierto tipo de patrones que hacían que las mismas personas de la delincuencia se desmarcaran. Y yo fui reconociendo ese tipo de circunstancias, Arturo, y lamentablemente mis padres empezaron a dar de cuenta de la situación de la vida que yo estaba llevando y decidieron salir de Ibagué junto conmigo, pero como habíamos sido desplazados, a mi padre nos llamaron y le dijeron, usted tiene que devolverse otra vez para Ibagué porque a usted le salió una carta cheque, o sea, una ayuda del gobierno para vivienda, una vivienda familiar. Entonces mis padres regresan nuevamente al Tolima y cuando ellos regresan nuevamente al Tolima, pues yo ya andaba un poquitico sobre los 11 años y medio y ya pues a raíz de todo lo que habíamos vivido, a raíz de la pobreza, a raíz de todas estas circunstancias, decidimos y nos vamos de la casa. Junto con, bueno, mis hermanos se fueron primero, después me fui yo y llegué a una finca, Arturo, llegué a una finca en el departamento del Tolima, pero ya no al sur, sino al norte. Y en esta finca fui reclutado por la guerrilla, junto con mis dos hermanos que iban conmigo ese día. Y lamentablemente nos fuimos con un pensamiento distinto, pero cuando llegamos a la finca estaba la guerrilla del ELN ahí y pues nos reclutaron y ahí pasó, digamos, como cierto tiempo nosotros en esa organización hasta que mi mente abrió de como otro rumbo, otra visión. Mm. O sea, os reclutaron de la guerrilla, fueron ahí, os estaban esperando, os reclutaron a ti y a vuestros hermanos teniendo 12 o 13 años. ¿Vuestros padres, sin el permiso de ellos, supongo, fue con un poco a la fuerza o cómo fue ese proceso? Bueno, cuando nosotros llegamos a la finca, Arturo, ya ellos estaban ahí. O sea, yo primera vez, o sea, aunque yo soy desplazado por la violencia, pero yo nunca vi grupos armados de la ley, nunca vi guerrilleros sacándonos a nosotros de las propiedades o de las fincas. Cuando yo llego esa primera vez, mi impresión fue porque yo vi un muchacho, ¿cierto? Yo vi un muchacho de unos 16, 17 años. Yo lo vi uniformado, pero yo pensaba que era el ejército, ¿cierto? Entonces, cuando yo pensaba que era el ejército, pero resulta y pasa que no era el ejército porque ya empezamos a ver otros niños, niñas, 14, 15 añitos, y pues la verdad es que veníamos viviendo una situación complicada, todo lo que se me había sumado a mí en mi vida, y lamentablemente, pues ese mismo día, un 14 de diciembre del año 2006, nos fuimos con la guerrilla, nos llevaron, o sea, yo me pongo a analizar 12 años de edad, ¿tú qué puedes saber de la vida? O Claro, sea, tú a los 12 años, ¿qué puedes saber de la vida para tomar una decisión y decirme, bueno, o sea, ahí influyeron otro tipo de circunstancias y pues bueno, arrancamos ese 14 de diciembre del 2006. O sea, mi hermanito menor, yo tenía, yo iba a cumplir 12 años, mi hermanito era más menor que yo y mi otro hermano que sí ya era un poquito mayor, 2 años que mi persona. ujú. Ok, ¿y cómo fue ese cambio de irte tan temprano lejos de tus padres, con tus hermanos por lo menos, pero irte a vivir a la selva con la guerrilla? ¿Cómo fue toda esa transición? Yo creo que no fue complicado. Siempre he sido una persona que yo me he adaptado desde muy niño y no fue complicado porque yo soy o sea, yo nací en el campo, yo el trabajo, yo me acuerdo que yo me iba a los cafetales con un tarrito de limpio, ¿cierto? De cloros, mi papá lo rompía y nos hacía café, nos hacía para echar café y nosotros hemos trabajado lo que es el tema del campo, entonces a mí no me dio muy duro, lo único que sí me dio bastante fuerte fue de pronto el tema de las guardias, que era estar despierto mucho tiempo en el monte, el frío, porque llegamos a los nevados del Ruiz, las partes del frío, caminamos, o sea,
mucho tiempo, lo que se llaman las marchas 44 por 44, 44, 48 horas caminando sin parar. Entonces, creo que sí fue un tema, pero más que para el tema de conciencia, Arturo, yo soy muy sincero, descubrí un mundo totalmente distinto. O Mm, sea, tuve la oportunidad de darme cuenta de la problemática real del país. O sea, duramos 2 años y medio dentro del conflicto, pero eso me permitió a mí abrir mi pensamiento, como abrir, como expandir un sondeo de los lugares a donde yo llegaba y ver la realidad, ver lo que se pasaba por X o Y motivos o circunstancias, y eso me empezó a abrir a mí un poco más la mente. Y créeme que desde ahí yo empecé a mirar la vida distinta, empecé a mirar la vida diferente. claro. Wow, me imagino. O sea, ¿y cuántos años estuviste con ellos en la guerrilla hasta que pudiste irte? No, hasta los 15 años, hasta los 15 años, Ok. sí, apenas hasta los 15 años, afortunadamente. ¿Y sacaste algo bueno, aunque sea, estando con ellos esos 3 años? ¿Algún aprendizaje? 100%, 100%, 100%, porque créeme que si yo no hubiese podido, o sea, yo siempre lo digo, cada una de las situaciones que a mí me han pasado en la vida, Arturo, yo las veo en forma de crecimiento. Tal vez yo digo, sí, cometí errores, pero muchos de los errores que cometí siendo menor de edad no era consciente de ellos. O Ujú. sea, yo soy consciente ahorita de que si bien en mi pasado cometí errores de los cuales no puedo decir es que no fue culpa mía, no, yo sé que cometí errores, pero yo lo único que puedo decir es no era consciente, pero no siendo consciente de los errores que estaba cometiendo, sí estaba creciendo una personalidad o estaba desarrollando un carácter, y este carácter me impulsaría, por decirlo de esta manera, en ámbitos de crecimiento en el mundo delincuencial, porque siempre fue como orientado a mirar problemas, desarrollar problemas, conocer por qué pasan estas situaciones, hacer preguntas del por qué. Entonces fui como creciendo en ese ámbito mental, y eso me fue preparando para lo que se vendría un poquito más adelante, que como yo siempre lo digo, siempre traté o siempre fui una de las personas que me desmarqué de las personas tradicionales, de lo rudimentario, porque yo veía, o veo por lo general todavía, que hay cierto tipo de personas que llegan a un proyecto y estas personas pasan 1 año, 2 años, 3 años y no se dan de cuenta dónde es que están, ¿cierto? Mm, Y conmigo es diferente porque yo llego a un lugar y yo lo primero que hago es un sondeo de cómo están sucediendo las cosas, qué pasa aquí, hacia dónde van, cómo funcionan, cómo no. Entonces, eso me ha permitido a mí tener, digamos, como muchos avances en todo lo que ha sido, digamos, en este caso, el proceso de transformación. claro, claro, entiendo. Oh, vaya experiencia, men. Y entonces te fuiste a los 15 años y de ahí hasta los 18 años, ¿cómo fue la trayectoria? ¿Volviste donde tus padres o cómo fue? Bueno, no, yo a la edad de 15 años, más o menos 15 años, año más o menos 2008 por allá, por mayo del 2008, nosotros salimos, tenemos la oportunidad de salir del conflicto, ¿cierto? Pero ahí es donde llega todo, o sea, ahí es donde se viene ya lo fuerte del tema, porque lamentablemente siendo un niño, yo siempre lo digo, las autoridades, y esto no lo hablo como reproche ni nada, pero cuando tú eres un niño que aún no comprendes dónde es que estás, cuando aún todavía no entiendes la realidad de lo que está sucediendo y te agarra el gobierno, te empieza a solicitar información, a hacerte una cosa, cuando eso es ilegal, porque para que el gobierno pueda hacer esto, tiene que respetar tus derechos y tiene que saber que lo que tú vas a decir o lo que ellos quieren que tú les digas influye mucho en la vida de lo que va a ser ahí adelante, y más cuando se trata de un grupo. Entonces, a mí me sacaron, por decirlo de esta manera, cierto tipo de información, y ese tipo de información llegó a hacer que mis padres les hubiera tocado salir del país, mi persona como tal a los 15 16 años, ser puesto como objetivo militar de un grupo, y obviamente pues eso
me perjudicó bastante. Yo ingresé a un proyecto que se llama de restitución de derechos del ICF en Colombia, pero lamentablemente estas entidades no tienen ¿cómo te digo yo? La capacidad de salvaguardar la vida de ninguna de las personas que están dentro de estos proyectos, porque pues son al aire libre, cualquier persona lo ve, no hay seguridad, no hay nada. Y pues lamentablemente los hechos hablan y en Colombia mucho más. Y pues mis padres les tocó abandonar el país. Y pues, yo renuncié a este tipo de proyectos por las pocas garantías que habían. Y la única garantía que yo vi para salvaguardar mi vida fue continuar en la delincuencia, ya un poco más consciente. Mm, ok. Y ya entonces estabas en la delincuencia ya fuera de la guerrilla, em, con todo lo que habías aprendido seguro, porque seguro que te enseñan bastantes, tener la mentalidad militar, eso es, creo que era a lo Claro. que te referías. Y de ahí, ¿cómo siguió tu vida? O sea, ¿a qué te dedicabas? Porque estaba muy temprano con esa información. Sino, bueno, después de ahí, Arturo, continué en la delincuencia, ya lo que era el tema de bandas, ¿cierto? Más que todo, bueno, anteriormente volví a buscar los mismos amigos de cuando era niño, cuando estaba en la invasión, porque siempre fue en el Tolima, y empecé con ellos a ganarme la vida, o sea, ya venía con una mente, ya venía con una preparación, ya venía con instrucción militar, ya sabía de armas, las había disparado, las sabía armar, o sea, 15 añitos, 16 años, pero ya tienes conocimiento, fuiste entrenado militarmente, entonces ya no llegas a formar parte como cualquier persona normal, sino que ya vienes con una visión, ya vienes con algo, me imagino, entonces en estos momenticos al tema de hay guerra, ¿qué puedo hacer con lo que yo tengo para poder aportar? Entonces siempre fue, digamos, como en ese tema, Arturo. Entiendo. Bueno, pues ahí sobreviviendo, ¿sabes? Porque en tu situación tampoco podrías haber hecho otra cosa. Así que no hay nada malo en No, eso. y es Y, que en eso tienes toda la razón. Disculpame, te corto la palabra, Arturo, porque 15 años. Y para más vera, tenía una compañera y estaba en embarazo. Y ella estaba en embarazo. ¿Qué más podía hacer yo? Un pelado de 16 años con mujer, por decirlo de esta manera, y en embarazo, que nadie esté de empleo, que nadie esté en situación, o sea, en ese punto, ¿qué más puedo hacer? Yo me pongo a analizar qué más puedo hacer. Y pues uno se adapta a la mente que uno tiene. Uno siempre dice, lo que te enfocas se expande y no tocó de otra, sino que ya asumir la responsabilidad, aparte de ello de que tenía el grupo, en este caso, la guerrilla buscándome para matarme, muchas veces me tocó salir corriendo, por decirlo así, corriendo, yéndome, porque mi vida estaba corriendo peligro en ese momento, y no tuve de otra. De ahí es cuando ya dice uno, cuando yo me di de cuenta, cuando yo ya dimensioné dónde era que estaba, qué era la realidad que estaba viviendo y lo que había comentado, o sea, tenía problemas encima, la guerrilla buscándome para matarme como objetivo militar, mi familia fuera del país, yo sin poder hacer nada con mujer y en embarazo, ¿en dónde estoy? O sea, ¿qué más puedo hacer? Un trabajo tradicional no me dan empleo, no me dan nada, entonces ya si uno más conscientemente, pues si me están buscando para matar, pues yo no me voy a matar, entonces entremos a la guerra en sí. ok. Uf, historia, ¿eh? Tienes aquí los pelos de punta. Vale, Andrés. ¿Y después qué? O sea, pasó el tiempo, porque tú, ¿cuántos años tienes ahora? Bueno, yo tengo 32 años, 22. Arturo. Ok. De ahí yo recuerdo que tuvimos digamos, cuando eso nos fuimos para Armenia, no, nos fuimos para Armenia, no, nos fuimos para el departamento de Cundinamarca, junto con los papás de la persona con la que yo estaba en ese entonces, y hasta allá nos siguieron. Mira que yo empecé en el mundo delincuencial, pero la intención mía era que yo buscaba algo diferente, o sea, yo buscaba algo distinto, porque yo sí me proyectaba, o sea, yo sí me proyectaba en esto, porque yo tuve con la persona con la que viví, tuvimos dos hijos. La niña falleció porque me tocó salir, o sea, como quien dice, te vas o te vas, es ya o es ya. Y no te vas ya, como quien dice, no sobrevives.
a ella le entró síntomas de aborto, le dio en este caso lo que fueron síntomas de aborto, se le vino la bebé y la niña nació y estuvo 43 días en el hospital en una incubadora y la niña falleció. Sea, la niña falleció a raíz de todo esto. Yo me acuerdo que mucho antes de yo salir, una noche antes, a mí me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué, Andrés? Tu bebé está esto, tu bebé está mal. Yo me acuerdo que yo me fui hasta el hospital y esto nunca se me va a olvidar porque yo le dije al médico, déjeme verla. Yo le comenté, yo le dije, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto y esto. A mí me van a sacar por el gobierno, si el gobierno me va a sacar de ahorita, a más tardar mañana, yo viajo, no puedo irme así. Y el médico me dijo, yo no la puedo dejar ver. Y yo me acuerdo que a mí me sacaron de Ibagué, o sea, me sacaron a las 5 de la mañana, estaba yo ya dirigiéndome hacia el aeropuerto de Ibagué, llego a Bogotá, 8 días después, o sea, yo no tuve conocimiento, yo no tuve 8 días después, me conecto al Messenger, porque cuando es una Messenger y un amigo me escribe a mis sentidos, pésame. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, pues su hija no sabe. Yo, ¿qué pasó? No, que su niña falleció. Yo salgo el 5 o sea, a las 5 de la mañana de Ibagué y la niña fallece ese mismo día a las 9 de la mañana. Y yo me entero 8 días después por un amigo que me escribió por Messenger que mi niña había muerto. Créeme que, o sea, yo todavía cuento y créeme que todavía porque es complicado, Claro. Arturo. Y yo me acuerdo que yo dejé, yo tenía 17 años cuando eso, yo tenía 17 años apenas. Y yo me acuerdo que yo abandoné el programa, o sea, yo abandoné ese programa de reinserción social y yo me fui, porque yo les dije a ellos, ¿por qué no me contaron? Y ellos, no, es que, o sea, ellos sabían que la niña había fallecido, ellos sabían la situación y no me habían dicho, no me habían comentado, y yo abandoné todo eso y me fui otra vez para Ibagué. Cuando yo me voy para Ibagué, yo llego al cementerio, o sea, de parte del alma, porque yo había hecho planes de que listo, yo vuelvo otra vez al programa de reinserción social a la vida civil, termino el proyecto sin importarles, busco otras opciones, pero cuando yo encuentro en Ibagué ya o sea, lo que es en el cementerio de San Bonifacio, yo llego y encuentro una lapidita con el nombre de mi niña ahí, créeme que a mí el corazón se me puso duro, o sea, se me puso duro y yo ya fui otra persona totalmente distinta, ya dije así. Wow, vaya historia, man. Increíble. Y eso solo con 17 años. Imagínate. Wow, eso es lo Sí, que te ha hecho fuerte, la verdad. Todo lo que has pasado es lo que te ha hecho fuerte para seguir adelante. La verdad. no, en eso tienes toda la razón, Arturo. Y después, ¿qué? Y O sea, pues, ¿cuántos hijos tienes entonces? no, y mira, yo te cuento, yo te sigo contando, yo te sigo contando la historia, porque la mamá del niño, si bien estuvo conmigo y me seguía a muchas partes y a muchos lugares, pero ella volvió a quedar otra vez en embarazo y ya no era lo mismo, o sea, yo ya no tenía, digamos, como ese amor, como ese sentido, yo ya había tomado otro rumbo totalmente distinto. El niño nació, pero cuando el niño nació, yo me voy, o sea, el niño nace en Madrid, pero yo estoy en Bucaramanga, en Madrid, Cundinamarca, pero yo estoy en Bucaramanga, y cuando el niño nace yo no estoy presente, o sea, no puedo estar presente cuando el niño nace por muchas circunstancias. Y hasta hoy el niño tiene ya 15 años, pero no tiene mi apellido. Entonces, y se venían sumando problemas, Arturo, ¿cierto? Se venían sumando problemas a la vida, se venían sumando y sumando y sumando, tanto así de que yo tomé la decisión y yo le dije a ella, no podemos seguir juntos. Por esto, por aquello, la familia de ella toma la decisión de llevarse el niño. El niño tenía 13 la última vez que yo lo vi tenía 13 meses, Arturo. Y la familia de ella tomó la decisión de llevar el niño hasta la finca. La finca de ellos tienen dos fincas cafeteras en el sur de Tolima y se llevan el niño para la finca. Por un lado, yo personalmente, ellos saben que yo no puedo entrar a la finca. O sea, yo a ese sector no puedo entrar. A ese sector estoy vetado, no puedo ingresar hacia allá. Entonces, ellos toman la decisión de llevarse al niño también en vista de lo que está sucediendo, también en vista de lo que está pasando. Y al fin y al cabo yo termino la relación con la mamá del niño en el 2011
y hasta el son de hoy no nos hemos vuelto a ver. Bueno, nunca es tarde, hermano. Todos reivindicarse y tú te ves ahora muy profesional aquí hablando y teniendo mucho valor de contar tu historia. Así que te felicito por eso, tío. ¿Y qué más? 18 años, 19, ¿qué pasó? Bueno, igual yo siempre pensando en hacer algo distinto, me llevó el ejército varias veces, pero igual me devolvían o me sacaban en estos momenticos por el físico o en el tema del manejo de armas. Estuve 2 veces en el ejército y el uno estuve en Cundinamarca, el otro estuve en Boyacá y me sacaron. O sea, me sacaron porque se daban de cuenta de que ya había tenido entrenamiento militar, de que ya conocía de armas, la parte de inteligencia del ejército. Siempre me sacaba. Hasta que ya tuve, o sea, por obligación, por salvaguardar mi vida, porque yo volví otra vez a Ibagué, ese tema de que dice que el perro siempre vuelve a su propio vómito, pero yo volví a Ibagué, o sea, no sé esa vaina de que no me querían en Ibagué, de que la delincuencia en esa época no me quería, y yo volví a Ibagué, y volví otra vez a tener problemas, y no vi de otra que irme para el batallón, ¿cierto? El batallón de infantería número 18 Coronel Jaime Ruth en Ibagué, y me metí. O sea, y yo me voy, o sea, la única que tengo ahorita para salvar mi vida, como para, no, para alejarme del peligro, yo como dije, si me voy para el batallón, que se metan allá a buscarme es complicado. Entonces estuve en el batallón, duré como 6 meses más o menos en el batallón hasta que un sargento segundo me la puso al rojo vivo y me pusieron en instrucción y reemplazo y en instrucción y reemplazo, pues la mayoría de las personas, porque me pusieron fue como dragoneante ayudar a formar las personas, pero yo no sabía que era que me estaban era analizando. O sea, también la inocencia y al fin y al cabo me dieron de baja también del ejército por B7, que es, digamos, en este caso por el tema de la inteligencia, porque ellos decían era que yo me había infiltrado en el ejército. Era que yo, o sea, Oh, no era, sino era que yo me había infiltrado al claro. ejército para generar información, tanto así de que recuerdo que un viernes, que es en las relaciones generales, el mismo sargento que te estoy comentando, levantó la mano y pidió la mano y capitán, muy buenas noches, man. No, que es que este soldado, así tal cual como te lo estoy diciendo, este soldado es un guerrillero infiltrado en el batallón que se metió para eso, o sea, delante de todos. Oh my God. Créeme, delante de todos. Y no solamente eso, sino que ese mismo sargento, yo me acuerdo, un cabo segundo y un soldado profesional, o sea, armados hasta los dientes, escoltándome a la oficina del coronel de la Cuarta Brigada. Wow. Y que porque yo era un infiltrado. Claro, porque Y, tú ya a- y, a- sabías de todo, te pensaron que la- que eras un espía infiltrado, ¿no? No, claro, entonces a mí pues al fin y al cabo me tocó, yo no, pero yo no estoy infiltrado, yo sí soy desmovilizado, o sea, pertenecía al grupo al de la ley. Y cuando yo ya reconocí que había hecho partícipe no, pues eso fue también como un boom y tanto así de que pues no me dejaron pertenecer, digamos, al ejército, me sacaron, me expulsaron con justa causa, con justa razón en cada uno de los puntos que ellos tomaron. Pero yo después de ahí ya, bueno, ¿qué hago? Para el ejército no sirvo. No tengo esto, no tengo aquello. La delincuencia está que me busca, está que me mata. Los problemas que han venido, ¿qué más me toca hacer a mí? Seguir en la delincuencia. Entonces, me metía al tema de las bandas. Siempre he tenido, digamos, como contactos así. Me llamaron y me dijeron, ¿sabes qué, Andrés? Tu perfil, esto, aquello, genial. Estás para que te pongas en esto. Y me metí, digamos, en este caso de lleno 100%. Fui escalando posición y a mis 19 años, ya tenía un grupo bajo mi cargo. Y pues afortunadamente, cuando digo afortunadamente es caí privado de la libertad, me capturan, en este caso a mis 19 años y yo creo que fue la mejor experiencia o la mejor oportunidad que me pudo dar la vida, el haber caído preso, Arturo, en el año 2013, en el año 2013 prácticamente, mayo del 2013, 16 de mayo del 2013, la mejor oportunidad que se me pudo haber presentado delante de la vida fue esa, Arturo. Ok, entonces estuviste encarcelado. ¿Y por cuánto tiempo estuviste?
Bueno, Arturo, estuve, como tú lo dices, más o menos 5 años privado de la libertad. Fueron 4 años y medio físicos, prácticamente casi 5 años físicos, 100% privado de la libertad. Y el resto fue buena conducta, fue educación, fue estudio, fue proyectos de liderazgo, fue una cantidad de cosas que ayudaron que mi libertad llegara, en este caso, con mayor rapidez. La verdad fue algo que en lo personal también dieron una nueva ley y esta nueva ley ayudó también para que yo pudiera salir un poco más rápido, más antes. Si no, me hubiese tocado muchos más años todavía. Vale, entonces estuviste en la cárcel unos 5 años, saliste aproximadamente a los 25 años, y de ahí, ¿cómo fue el proceso? O sea, Vale. ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te reivindicaste en la sociedad de vuelta? Bueno, más que todo fue el proceso interno, Arturo, porque créeme que yo llego a la cárcel 19 años. Yo no tenía conocimiento de la vida, o sea, yo lo único que sabía era de problemas, yo de lo único que sabía era de salir huyendo, yo de lo único que sabía era de conflictos, yo lo único que sabía era de pasar lucha, yo de lo único que sabía era de aguantar hambre, de dormir donde cayera, o sea, yo de la vida no tenía nada de conocimiento, o sea, yo me pongo a decir, yo llegué a la cárcel, Arturo, 19 años. Y mi escritura, o sea, mi escritura era la de un niño de primaria. Yo, en cierta manera, lo único que sabía era buscar y generar problemas, nada más. Pero cuando yo llego a la cárcel, yo empiezo a darme de cuenta, Arturo, y me pongo a mirar. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de no estar con presos normales, sino que yo estuve, en este caso, privado de la libertad con comandantes, ¿cierto? O sea, con comandantes de grupos al margen de la ley fuertes y reconocidos en Colombia. Estuve también privado de la libertad compartiendo prácticamente con alias 24, ¿cierto? Que era el jefe de seguridad de Mancuso. O sea, yo estuve en esos momenticos privado de la libertad con grandes personajes a nivel nacional, personas que lideran grupos al margen de la ley fuertemente en Colombia. Y viendo yo cómo termina la vida de cada una de estas personas en la cárcel, yo me sentía decepcionado, porque eso era lo que yo apuntaba. O sea, yo personalmente le apuntaba a ser alguien dentro del mundo delincuencial y ese era mi objetivo. O sea, yo fui escalando posición muy rápido, pero porque yo reconozco o yo me daba de cuenta, yo me desmarcaba de las demás personas y siempre supe de que tanto la delincuencia, o sea, que más que todo la delincuencia era de pensar, era de mirar, de accionar, de reconocer dónde se llegaba, de mirar qué era lo que se podía hacer. Y cuando yo ya me doy de cuenta dónde terminaban todas estas personas, me decepcioné fuertemente porque conocí personas que tú afuera escuchas que son de renombre, o sea, que cuando tú dices, uy, y los ves adentro y sin familia, sin apoyo, ¿cierto? O sea, una persona que afuera sonó mucho, pero adentro no es nadie. O sea, es una persona que hasta menospreciada vive. ¿Por qué? Porque se les acabaron los recursos, la gente ya no lo sigue, ya no es nada, solamente les quedó el recuerdo, pero ahí en la cárcel no son nadie. Claro, Y vista yo un poco decía, la realidad, ¿no? A través de claro, los ¿no? ojos a ver la realidad del camino en el que ibas. Exactamente, entonces yo digo, esto no es para mí. Entonces yo empiezo a consumir, empiezo a consumir el encierro, empiezo a sentir ya el encierro, la cárcel, hasta que ya empiezo a conocer trabajadores sociales, psicólogos, personas que están en esto, que empiezan a decirme, Tres, tú tienes un futuro por delante, a darme mentorías, a mostrarme una cantidad de cosas. Cuando yo empiezo a abrir y a darme de cuenta, yo digo, sí, genial. O sea, verdaderamente yo lo puedo hacer. Yo creí muy rápido en mí porque empecé a descubrir cosas que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, el tema de la escritura. Yo empecé a consumir libros, me leí más de 250 libros, empecé a leer, a escribir, mi letra cambió de una manera excepcional, empecé a escribir cosas que yo leía y yo decía, esto lo escribí yo. Entonces ya me dio como esa intuición, descubrí que podía escribir música, o sea, género, canciones en el tema de rap,
me gustó mucho, empecé a construir, digamos, como quien dice, una vida totalmente distinta y me empecé a ilusionar con lo que podía hacer. Mm. Pero créeme que fue una experiencia muy bonita. Me metí dentro de la cárcel en Cúcuta. Hay una comunidad terapéutica interna dentro de la cárcel. O sea, si ya vives en la cárcel, dentro de la comunidad terapéutica, pues es mucho más cárcel todavía porque es una comunidad terapéutica dentro de una cárcel. Cuando yo tomo la decisión de irme hacia esa comunidad terapéutica, yo sabía que iba a ser peor el rigor del encierro, de que iba a tener que estar cumpliendo como cierto tipo de estadísticas, ¿cierto? Y yo aún así, Arturo, yo aún así tomé la decisión y me fui para allá y créeme que fue la mejor oportunidad que se me pudo presentar. Hay una frase que siempre me gusta y que yo siempre lo digo y es, el que nada sacrifica, a nada tiene derecho. O sea, Eso si tú es, quieres algo en la vida, tienes que sacrificar algo. Cuando yo llego, yo lo primero que veo es esa frase ahí que dice, el que nada sacrifica, nada tiene derecho. Y yo entendí que yo tenía que sacrificar una vida pasada por una vida que verdaderamente sabía que podía construir. Y exacto. créeme que fue una experiencia muy bonita para mí. Pude crecer, mi dialecto fue diferente, tuve la oportunidad de relacionarme con personas que hablaban distinto, porque siempre fue como en el tema de la delincuencia, esa misma jerga, como siempre todo eso, pero cuando ya tuve la oportunidad, créeme que no la desaproveché. Claro. Wow, buena historia, la verdad. Como dices tú, el éxito solo está para las personas que están dispuestas a pagar su precio. Y a lo mejor tú pagaste un Claro. precio mucho más elevado por lo que te pasó desde que eras joven, pero lo importante es que ahora estás enfocado. Así que pasemos ahora. ¿Cómo empezaste a ser closer? ¿Cómo te iniciaste en esta etapa de que te decidiste ser high ticket closer? Bueno, en esta etapa del closer de ventas ya fue un poco muy nueva, por decirlo así, porque cuando yo salí, créeme que me enfrenté, o sea, yo lo único que tenía era sueños, Arturo. Yo lo único que quería era una vida totalmente distinta. Y cuando yo salí, las puertas se me cerraban impresionantes porque, bueno, no tenía educación, no tenía título, no tenía esto, no tenía una hoja de vida, no había trabajado. Todavía, a pesar de que conocí algunas palabras nuevas, empecé a hablar de algo distinto, pero todavía había algo de calle en mí, todavía había algo digamos, como del mundo delincuencial que todavía me emprendía, todavía tenía, digamos, como cierto tipo de secuelas y fueron muy difíciles las oportunidades. Entonces hice muchos trabajos, volví a los dulces, volví otra vez a las calles, a en Medellín, como con el tema de, ¿no has visto las personas con una libreta de almuerzos, subir personas para los almuerzos, vender una cantidad de cosas? Y ya en la época de la pandemia arranqué en el network marketing. Entonces, me Ok, metí al tema de la industria del network marketing. Cuando descubrí el tema de la industria del network marketing, yo dije, esto es para mí porque aquí no me piden nada. Si soy o no soy profesional, aquí lo que me piden son resultados, liderazgo. Entonces, ya de eso, ya estaba impregnado dentro de mí, los libros, las mentorías, lo que había escuchado, los trabajos, la vida que yo ya había vivido, yo ya decía, esto es lo que verdaderamente yo quiero. Entonces empecé a formarme, empecé a retroalimentarme, a darme una cantidad de oportunidades en educación y empecé. La primera empresa en la que estuve trabajando, fui uno de los líderes con más rendimiento y fui uno de los líderes prácticamente cuando eso era fácil porque era solamente pedirle los datos a las personas y yo era 5 o 6 personas diarias. O sea, yo metía 5 o 6 personas diarias al proyecto y en menos de un mes ya estaba dando oportunidad, ya estaba brindando en este momentico la presentación de oportunidad que muy pocas personas recién llegadas a la industria se les permite. Y a mí sí se me dio esa oportunidad y créeme que para mí hasta el momento ha sido la mejor oportunidad. Hoy vivo 100% de los negocios de Internet y hace mucho rato sigo todavía ayudando a personas, no solamente ayudándolas, sino que cuando descubrí el tema de closer de ventas, yo dije, yo soy closer. Yo he vivido cerrando todos estos años claro, dentro de la industria del network marketing, he vivido cerrando. exacto, exacto. Como closer,
¿Te formaste tú como closer o fue que empezaste en esta industria de high ticket closer? Bueno, Arturo, yo tuve la oportunidad de formarme en Omega Pro, es una compañía que estuvo en el mercado y lamentablemente cayó, es una compañía de inversiones. Yo me formé como cerrador de inversiones en el año 2022. Tuve, gracias a mi visión y a mi querer aprender, yo me acuerdo que a nosotros nos metíamos, nos formaban, nosotros éramos 400 personas, 300 personas en una sala y parecíamos Wall Street. O sea, nosotros éramos todo el día haciendo técnicas de cierre, objeciones, y no solamente era técnicas de cierre y objeciones, mirando, analizando, sino que era ahí mismo, o sea, eso era tiempo real. Te daban la primera clase, la segunda clase, te daban las objeciones, controlar prácticamente es hacer rapport, y era, coge el teléfono y marca. Y es Wow, a cerrar, o sea, sí o sí es a cerrar. Entonces, cuando yo me doy de cuenta en estos momentos y yo digo, lo mío son los cierres. O sea, a mí me gusta, me apasiona el hablar con las personas y lamentablemente Omega Pro se cae y los resultados son, pues, dice uno, notables en el tema de que mucha gente que había entrado al proyecto de mi parte ya me empiezan a buscar para que yo les solucione, para que yo les devuelva el dinero, para que yo les vuelva algo y como les decía yo simplemente era un líder o simplemente era una persona que estaba promocionando un servicio y ese es mi trabajo. Yo no les puedo responder claro. a ustedes por ello. Y caigo a la industria de inmobiliaria, Arturo, caigo a la industria inmobiliaria. Yo ya digo, bueno, vamos a buscar otras alternativas dentro del mundo inmobiliario. En el mundo inmobiliario empiezo vendiendo propiedades pequeñas, después ya terrenos y ya después arranco vendiendo fincas, propiedades superiores a las 22 hectáreas, 40 hectáreas, 50, 100 hectáreas, 200 hectáreas y pues propiedades valoradas hasta más de 1.000 millones de pesos. Lamentablemente llamé la atención, Arturo, de bandas delincuenciales que llamaban haciéndose pasar por clientes para extorsionarme, ¿cierto? Y pues lamentablemente, yo siempre lo digo, cuando tú estás haciendo las cosas bien, no falta la persona que de pronto no falta las problemáticas. Y lamentablemente lo que es la Dagoberto Ramos, que es una disidencia de la SUAR actualmente en Colombia, me pusieron unos costos muy altos que yo no podía seguir costeando y al fin y al cabo me hicieron ir de Colombia. Hoy me encuentro en Ecuador, pero me encuentro en Ecuador por voluntad propia no hubiera venido al Ecuador, pero ya debido a que me tocó salir, como quien dice, huyendo, desplazado por extorsiones y por amenazas, hoy en día me encuentro en Ecuador, pues Claro. arrancando fuertemente y empezando desde cero y eso no nos va a determinar nuestro futuro, las problemáticas que se nos puedan presentar. Eso es, eso es. Buah, qué bien. Me gusta mucho tu historia, Andrés, la verdad. Ya para terminar, coméntanos un poquito sobre tu empresa. Viste que eres fundador de Nexus Closer Academy, una empresa que forma a closers de high ticket de alto rendimiento. Coméntanos un poquito cómo fue el inicio y unas palabras finales para terminar. Claro, sí, yo llego al Ecuador el año pasado, llego al Ecuador y ya tenía conocimiento del mundo de que hoy en día pues estaba el closer de ventas. Créeme que yo toqué puertas en distintas academias actuales y lamentablemente mi situación económica, al tener que haber salido de Colombia y venir al Ecuador, llegué como migrante y al tener en estos momenticos a tocar puertas, la economía no me dejaba en este caso, pero yo dije, bueno, yo soy closer, o sea, yo soy cerrador y empecé en estos momentos a tomar indagaciones de lo que es el mundo del closing profesional, ¿cierto? Me junté con algunos amigos, miramos algunas clases, nos dimos de cuenta y yo les dije, no, pero es que eso nosotros lo hacemos. O sea, nosotros, ¿quién más que un networker o quién más en estos momentos que una persona que está 100% cerrando acuerdos comerciales es para estar dentro del mundo del closing? Entonces nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, aquí toca hacer dos cosas. O nos quedamos como closer de ventas, ¿cierto? Y empezamos a cerrar o damos una alternativa y damos una oportunidad para saltar al mercado
y demostrar que verdaderamente podemos hacer lo que estamos haciendo. 2 semanas después de haber arrancado con Nexus Closer Academy, empezaron a llegar empresas interesadas en nuestros servicios y empezamos a cerrar estas empresas y nosotros mismos empezamos a cerrar los productos y ya después de ahí fuimos dándole cuerpo a Nexus Closer Academy. Hoy en día tenemos Closer en distintos países, tenemos Closer en Europa, tenemos Closer en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en España, ¿cierto? Tenemos Closer en Brasil, tenemos Closer en Chile, en Honduras, tenemos Closer en distintas partes digamos, en este caso, en Latinoamérica. Trabajamos con varias empresas de las cuales ya hoy en día nos han dado, digamos, como quien dice, su aprobación, su recomendación y seguimos expandiendo en este momentico lo que es Nexus Closer Academy. Yo siempre lo digo, Nexus nace como una oportunidad para todas las personas que quieran verdaderamente en estos momenticos formarse como closer de ventas. Pero más allá de empezar a competir, Arturo, con el tema vamos por el mercado o vamos a liderar por el mercado, porque conocemos o conozco en estos momentos algunos CEO de algunas empresas que se dedican a formar closer de ventas. Nosotros no estamos o no estamos en el momento interesados en entrar a competir con estas grandes academias, porque nuestra visión es distinta. Nuestra visión es apoyar a la gente que viene de abajo, que no tiene oportunidades, que están tocando puertas en estas academias que lamentablemente no pueden, pero nosotros queremos brindarles esa oportunidad porque nosotros no la tuvimos. Ahora, yo tengo que ser consciente y hay algo que me gusta que se dice que para solucionar un problema tenemos que reconocerlo. O sea, yo para poder solucionar un problema como closer, yo tengo que reconocer el problema. Ajá. Y yo reconozco en estos momenticos un problema, Arturo, como Nexus Closer Academy, de que hay gente sin oportunidades que vienen de abajo. Yo sé, hay gente que tiene el dinero para poder pagar 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 dólares para poder formarse. Pero yo no puedo decir en estos momentos que yo quiero ayudar a una persona a transformar su vida si yo no entiendo el problema de esa persona. O sea, más allá de que esta persona quiera entrar a formarse o no, de que tenga el dinero o no lo tenga, yo tengo que reconocer el problema de la gente a la que yo quiero decir que voy a ayudar. Entonces, yo me pongo a analizar y yo digo, si tú eres un mentor, o de pronto estás viendo este video mañana o en 5 años o en una semana o actualmente, pero si yo soy mentor o si yo soy una persona que yo digo, pasé tantas situaciones y por fin descubrí cuál era mi misión de vida y mi misión de vida es ayudar, mi misión de vida es aportar, mi misión de vida es ayudar que mucha gente pueda lograr la transformación y lograr, claro, pero mi misión de vida va condicionada a la economía. O sea, yo como mentor, como líder, reconozco en una persona que tiene necesidad, que tiene una cantidad de cosas que yo lo puedo ayudar. Entonces ahí es donde está mi misión de vida. Mi misión de vida es ayudar. Ah, claro, yo te puedo ayudar. Reconozco que te puedo ayudar. Sé lo que necesitas para ayudarte. Ah, pero si no tienes dinero no te puedo ayudar. Entonces mi misión de vida, eso que yo digo, que tengo, que es mi objetivo, que es mi misión, porque descubrí que esa era mi misión, está condicionada únicamente a economía. Y yo soy muy sincero y me gusta decir las cosas claras y ese tipo de personas, genial, les va a ir muy bien en la vida, pero su misión de vida es solamente hacer plata. O sea, dejémonos de vainas y su misión de vida es simplemente hacer plata. Ayudas Claro. al que tiene plata, al que no tiene plata, que se joda. Entonces nosotros en estos momentos tenemos que reconocer que si queremos levantar una comunidad de jóvenes que literalmente tienen esperanza, tienen sueños, tienen metas, quieren salir adelante, tocamos nosotros darle a esas personas las oportunidades. Hay un Claro. 80% de población a nivel mundial que lo único que necesitan es oportunidad. Sí, literal. Y eso sí, dejémonos de jóvenes, pero hay un 80% de personas que lo que necesitan es oportunidad que no tienen economía. Nexus Closer Academy es una oportunidad. Y yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Queremos crear una comunidad 100% de oportunidad para quien no tiene oportunidad. Que toque las puertas de Nexus Closer Academy, tenga o no tenga dinero, aquí le buscamos una solución, pero lo vamos a formar. Es Wow. Nexus Closer Academy. Buen propósito, la verdad. Es un buen propósito de ayudar y de, a lo mejor, claro, mucha gente no tiene los recursos para invertir en su educación, pero si tuvieras la oportunidad de formarles en esta habilidad de alto rendimiento y cada vez más demandada,
Estás haciendo una buena labor para cualquier persona, sobre todo en Latinoamérica, que no se pueden permitir los altos costos del high ticket. Así ¿Es que verdad? te felicito por eso, Andrés. La veo que a pesar de todo lo que te ha pasado en la vida, has encontrado un buen propósito, estás enfocado en querer cambiar el mundo a mejor. Así que por eso te felicito, te respeto bastante, tío. Así que lo de aquí, a partir de ahora, todos en su vida. Porque cuando tú más das al universo, más recibes. Y el recibir solo viene solo cuando entregas energía con amor, como lo quieres hacer. Me ha encantado hablar contigo, Andrés. ¿Quieres decir unas últimas palabras a tus seguidores, a tus nuevos seguidores? Bueno, claro que sí. Primero que todo, desde lo más profundo del conocer de Andrés Caicedo Vilés, cuáles son las necesidades en el mundo actual, dentro del mundo comercial, alcanzamos a reconocer en estos momentos la necesidad que hay dentro de cientos y cientos y cientos y cientos de empresas que están solicitando closures de ventas. Nosotros logramos dimensionar la oportunidad para cientos de miles de jóvenes actualmente, tanto en Latinoamérica como fuera de nuestro continente, en los distintos continentes, de que se quieran formar. Yo invito en estos momentos a todas las personas que nos están escuchando que podamos servir verdaderamente como puente para que muchas personas puedan formarse. Créeme que no queremos dar las cosas gratis, pero sí queremos democratizar en este momento lo que es la formación de closer de ventas. Es una oportunidad y yo siempre lo digo, si nosotros logramos en estos momentos formar a personas y darles la oportunidad de que estas personas puedan encontrar esta oportunidad que tanto tú como yo vemos, créeme que estamos ayudando a que muchas familias que no tienen oportunidades puedan lograr al menos un granito de arena para sus casas. Y eso es lo que nosotros somos y es lo que estamos invitando a las personas. Entonces, Arturo, muchísimas gracias 100% por este espacio. Créeme que me siento 100% honrado. Y nada, estamos para apoyar, para ayudar, para transformar más que todo y solucionar problemas, pero los problemas que nosotros queremos solucionar dentro de Nexus Closer Academy es abrir puertas para oportunidades para muchas personas. No que cuando llegue alguien a tocar tengamos que decirle no. No, que cuando alguien llegue a tocar es, no nos importa tu situación, tu pasado, aquí estamos como oportunidad. Qué Si no bonito. tenemos quien nos apoye, si no tenemos quien nos ayude, nosotros mismos lo hacemos porque esto va a funcionar porque soy yo quien va a hacer que funcione. Esa es la actitud. Muy bien, hermano. Qué bonito tu mensaje, hermano. Ya vas a tener mucho éxito, se te nota en los ojos. Así que muchas gracias por estar aquí. Así que ya saben, chicos, voy a dejar toda la información de Andrés abajo. Si les ha gustado, denle like, comparten y nos vemos pronto para nuevas entrevistas. Nos vemos.